El pastor Daniel Chamberlain ha realizado un resumen para el siglo XXI de la obra de Stephen Charnock, titulada La existencia y los atributos de Dios. La existencia y los atributos de Dios. Este libro es un tesoro. Para el cristiano reflexivo expone de un modo accesible la naturaleza del Dios vivo. Considera leer un par de páginas al día en tu devocional diario. El beneficio para tu vida espiritual será inconmensurable, ya que tu concepto de Dios se ampliará y se corregirá. Para el pastor, esta obra es una mina de oro. Alimentará tu alma, será una fuente inagotable de sermones y te proporcionará un recurso importante para cualquier serie sobre los atributos de Dios. El pastor Daniel Chamberlain ha realizado bien su trabajo. Solo Dios sabe la inmensa tarea que ha supuesto tan hábil esfuerzo por hacer que Stephen Charnock esté disponible para nuestra ajetreada época. Tu beneficio será la recompensa del autor. El valor de Stephen Charnock es tan extraordinario que su extenso estudio se sigue publicando todavía. Sin embargo, rara vez se lee a causa de su tamaño y extensión. Si dispones del dinero y del espacio, compra el original. Lucirá bien en tu estantería. Sin embargo, te insto con toda sinceridad a que siempre tengas este pequeño volumen sobre tu escritorio. Un amigo cristiano, Ron Crisp, marzo del 2011. El día de hoy leeré para ustedes el primer capítulo titulado La existencia de Dios. La existencia de Dios. En el Salmo capítulo 14, verso 1 leemos: dice el necio en su corazón, no hay Dios. El apóstol Pablo alude a este mismo salmo en el capítulo 3 de Romanos para demostrar que toda persona en el mundo entero está corrompida por el pecado. Todos y cada uno de nosotros somos, en cierto modo, ateos en nuestro corazón. El término hebreo traducido por Dios en el Salmo 14.1 no es Jehová, que habla de su existencia, más bien es Elohim, que habla de que Él es el juez. Esto es lo que le resulta ofensivo al hombre natural, que Dios esté por encima de él y le pida cuentas por su pecado. Muchos están dispuestos a reconocer una deidad, siempre que no sea el Elohim de las Escrituras. Sin embargo, la verdadera religión requiere que no solo creamos que Dios existe, sino también que existe con el carácter que revela la Escritura. En las palabras de Hebreos 11:6 debemos creer que Dios existe y que es galardonador de aquellos que lo buscan con diligencia. Existen tres tipos de ateísmo. En primer lugar, el ateísmo absoluto niega de forma global que haya un Dios. En segundo lugar, el ateísmo providencial confina a Dios en el cielo y lo mantiene lejos de la tierra. El deísmo pertenece a esta categoría. Y en tercer lugar, el ateísmo natural niega la naturaleza y las perfecciones atribuidas a Dios en la Biblia. Esta clase de ateísmo es el más común y el más sutil. ¿Cuántos miembros de iglesias confiesan que hay un Dios, pero le niegan la plenitud de carácter que describe su palabra? Todo ateo es un gran necio. Va contra toda razón y en última instancia lo niega todo. Su conciencia le advierte que hay un Dios, pero él insiste en suprimir y negar este conocimiento. No le queda nada. Para que un hombre sea completo, la religión es tan necesaria como la razón. Para demostrar lo necio que es el ateísmo, consideremos algunos argumentos a favor de la existencia de Dios. En primer lugar, la prevalencia mundial de la religión demuestra que hay un Dios. Escuchen eso. La prevalencia mundial de la religión demuestra que hay un Dios. La historia nos muestra la orientación religiosa del hombre. Todas las sociedades estaban y están impregnadas de algún tipo de religión. Negar la existencia de Dios es rechazar lo que todos los hombres han sabido siempre. Negar lo que la conciencia les indica a todos los hombres es una pura necedad.
Que muchas sociedades creyeran en una multiplicidad de dioses no debilita este argumento. Sencillamente confirma la naturaleza religiosa del hombre. Fue creado originalmente como un adorador. El hombre fue creado originalmente como un adorador. En la caída, su concepto de Dios quedó dañado, aunque sigue siendo un adorador, pero de dioses falsos. De todas las grandes disputas en la historia humana, la existencia de Dios no fue una de ellas. Muchos asuntos de la religión se debatieron de forma acalorada, pero todos coincidían en que hay un Dios. Las pocas excepciones a esta regla no niegan el principio. Solo porque algunos estén físicamente ciegos no llegamos a la conclusión de que la vista no es algo natural para la humanidad. Tampoco demuestran los pocos ateos absolutos que el hombre no sea un adorador natural. De haber podido, los hombres se habrían deshecho de esta conciencia de Dios, pero permanece constante. Reconocer a una deidad es fundamental para nuestro propio ser. Ni siquiera Satanás intentó nunca arrancar este principio en la tentación original. Más bien, cuando tentó a Eva, distorsionó la palabra y el carácter de Dios. La religión es innata en el hombre. La ley de Dios está escrita en nuestros corazones y nuestra conciencia da testimonio de ello, como dice Romanos 2:15. La naturaleza religiosa del hombre no se recibe por mera tradición. Todas las tradiciones se pierden con el paso del tiempo, pero esta conciencia de Dios permanece en todos. Algunos argumentan que los ingenieros sociales inventaron la religión, inventaron la religión para mantener a las personas en línea, entre comillas, y bajo su sujeción. Sin embargo, los que enseñan semejante idea no pueden responder a las siguientes preguntas. ¿Quiénes eran esos ingenieros de la sociedad? ¿Cómo llegaron a ponerse todos de acuerdo? ¿Cómo pudieron llevar a cabo su propósito de manera tan universal en todas las épocas? ¿Cómo se las arreglaron para mantener esta manipulación en secreto? Algunos afirman que el temor introdujo por primera vez la religión. Los sentimientos de culpa hicieron que del hombre surgiera la idea de Dios, dicen algunos. En realidad están pensando al revés. Es el conocimiento de Dios lo que produce el temor y la culpa en el hombre pecaminoso. El segundo argumento es que toda la creación manifiesta la existencia de Dios. Toda la creación manifiesta la existencia de Dios. Romanos 1, 19 al 20 afirma esta verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Todo apunta a Dios en su origen y producción. Todo efecto ha de tener una causa. Por ejemplo, cada edificio tiene su arquitecto y su constructor. Negar esta verdad es en realidad no tener excusa. Todo vino de algún lugar. En última instancia, nos quedan solo dos posibilidades. O Dios es eterno, o lo es la materia. Al ser inconcebible que la personalidad inteligente debiera surgir de la materia inanimada, la única postura racional consiste en afirmar que la materia surgió de una persona inteligente, a saber, de Dios, quien hizo todas las cosas de la nada. Hasta el tiempo debe tener un origen. El tiempo es movimiento, y todo movimiento tiene un principio. No existe movimiento perpetuo, ni siquiera en el tiempo. El tiempo y el hombre mismo deben tener un origen. La razón nos dicta que debe haber un comienzo, en cuyo punto una causa pone el efecto en movimiento. La causa debe ser de un tipo distinto al efecto, superior a él en todo. De otro modo, nos encontramos con unas contradicciones inconcebibles.
Debe haber una causa infinita e independiente de todos los efectos que vemos, y esa causa es el Dios de la Biblia. No hay nada que pueda hacerse por sí mismo. Es imposible que algo actúe antes de existir. Aquello que no se entiende ni se ordena no puede hacerse a sí mismo. Si el hombre se hubiera creado solo, ¿por qué no se hizo mayor de lo que es? ¿Por qué se limitó a su condición presente? Si un sapo se hiciera a sí mismo, ¿se haría sapo u hombre? Un hombre, por supuesto. ¿Por qué se detendría el hombre haciéndose hombre y no algo mejor? Si el hombre se hizo a sí mismo, ¿por qué muere? ¿Por qué no se creó para vivir para siempre? ¿Por qué no hay hombres nuevos creándose a sí mismos hoy en día? Ninguna criatura puede crear a otra. De otro modo, la primera sería creadora y no criatura. Los inventores pueden fabricar nuevas combinaciones, pero en realidad no crean, no empiezan a partir de la nada. Los padres pueden reproducir hijos, pero empiezan con un óvulo y el esperma. Eso no se puede denominar de forma adecuada crear. Dios creó todas las cosas a partir de la nada. Él es la primera causa de todo efecto posterior. No se creó a sí mismo, pero es eterna e independientemente existente. Autoexistente necesariamente. Debe haber una causa original sin causa. Debe haber una causa original sin causa. Además, esa causa suprema debe ser infinitamente perfecta. Nuestro conocimiento de nuestra propia imperfección implica que la perfección existe. La perfección existe necesariamente. Esa persona perfecta es Dios. Así, solo los capítulos 1 a 3 de Génesis satisfacen nuestro más alto intelecto respecto a la pregunta de los orígenes. También, todas las cosas apuntan a Dios en su armonía. La tinta y el papel no coinciden accidentalmente para formar la página que estás leyendo. Muchas manos diferentes la elaboraron y la produjeron. Cuando escuchas una sinfonía, sabes que algún gran músico compuso el conjunto en todas sus partes. Incluso los elementos contrarios se conectan de una forma armoniosa. Por ejemplo, el agua, un líquido, se compone de dos gases, hidrógeno y oxígeno. Un sabio artífice ordenó una disposición semejante. Toda la creación muestra, pues, en su armonía un diseño inteligente subyacente. Considera cómo un objeto creado sirve a otro. El Sol está posicionado precisamente en relación con la Tierra para proporcionar la cantidad adecuada de calor para que no muramos abrasados ni congelados. La tierra está formada de la cantidad apropiada de agua y terreno seco que es necesaria para dar sostén a todas las formas de vida. Esta regularidad y uniformidad en toda la tierra debe tener un ordenador, alguien que lo ordenó. El isleño primitivo que se encuentra un reloj no solo admira la máquina, sino que también deduce que en algún lugar existe un fabricante de relojes. Además, el orden y la subordinación en la creación son constantes y predecibles. No es accidental, sino que refleja la inmutabilidad del creador mismo. La variedad y diversidad de las cosas en el mundo señalan la sabiduría y la bondad del diseñador. Podría haberlo hecho todo sin color, pero nos dio todo un espectro de colores. Podría haber creado nuestra comida sin sabor, pero nos proporcionó una amplia variedad de sabores. Todas las cosas apuntan a Dios al responder a los diversos fines para las que fueron hechas. Dios le señaló a Job varios animales y sus instintos con el fin de mostrarle algo de la gloria de Dios. El Señor Jesucristo declaró: considerad los lirios. Las plantas y los animales no conocen su propósito, no tienen entendimiento propio. A pesar de ello, cada uno lleva a cabo su parte en el esquema global. Por tanto, existe un entendimiento y una naturaleza superiores que los hace actuar, un poder más alto que los supervisa y los gobierna.
Si ves que una flecha da en el centro de la diana, sabes que en algún lugar hay un hábil arquero. Pero mucho más cuando ves que miles de flechas dan en la diana y ninguna hierra, no puede quedar lugar a dudas sobre la existencia y la destreza del arquero. Así también todas las cosas apuntan a Dios en su preservación. Nada puede preservarse a sí mismo, todo depende de una autoridad superior para su continuidad. ¿Quién es el sustentador? El salmista nos dice: Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen. Abres tu mano, se sacian de bien. Renuevas la faz de la tierra. El tercer argumento que podríamos mencionar es que la existencia del hombre demuestra la existencia de Dios. La existencia del hombre demuestra la existencia de Dios. Basta con que te acerques a un espejo para observar un poderoso argumento para la existencia de Dios. Considera tu cuerpo. Está hecho asombrosa y maravillosamente. Por todas partes hay orden, aptitud y utilidad. Considera cualquier órgano en detalle y verás que está formado a la perfección para su propósito, ya que ayuda al resto del cuerpo. Pablo alude a esta maravillosa interdependencia de todas las partes del cuerpo en 1 Corintios capítulo 12. Como una máquina bien ajustada, cada parte de nosotros testifica de la destreza de un maestro artesano. Aunque todos contenemos con las mismas partes básicas, existe una maravillosa diferencia y variedad entre los hombres. Piensa en la individualidad de las huellas digitales, o en cuántas combinaciones de ojos, nariz y boca encontramos en la Tierra. Sin esta diversidad no podríamos distinguir a una persona de otra. No podemos evitar ver la mano de Dios en esto con toda nitidez. Considera tu alma. Tiene la inmensa capacidad de comprender y hablar de cosas muy superiores a sí misma, que están verdaderamente fuera de este mundo. Tiene extraordinarias facultades de razón y memoria, tiene rapidez de movimiento y es capaz de correr por el mundo en un solo día. Existe una unión entre el alma y el cuerpo del hombre en la que éste es una especie de compuesto. Si solo fuéramos espíritu, seríamos un tipo de ángel. Si solo fuéramos cuerpo, seríamos una clase de bestia bruta. Somos una asombrosa combinación de alma y barro. ¿Osamos afirmar que todo esto surgió por sí solo o de alguna forma inferior de espíritu? No. Todo esto procede de un espíritu trascendente superior. ¿Quién, sino el Dios omnisciente, podría idear un proyecto así? En realidad, un hombre debe ser muy ignorante de sí mismo antes de poder ignorar la existencia de Dios. Considera las operaciones de tu conciencia. Percibimos que hay un juez superior a nosotros. Todos los hombres tienen en su interior este principio reflectante, por el cual se miran a ellos mismos y a su prójimo. Constantemente estamos haciendo valoraciones, acusándonos o excusándonos unos a otros. Todo hombre tiene implantada esta regla interna del bien y el mal. Donde quiera que haya una ley, tiene que haber un legislador, y ese es Dios. El temor surge dentro del hombre cuando comete una maldad. Cuando más cerca está de la muerte, más se aflige. Sabe que hay un juez superior a él y teme encontrarse con él. ¿Qué otra razón hay para temerle a la muerte? Cuanto más secreto sea el pecado, más convence de pecado la conciencia. Esto no se debe a que otros lo sepan, sino a que un ser supremo sabe todo. Esto no se debe a que otros lo sepan, sino a que un ser supremo lo sabe todo. Los hombres se escaparían de esta culpa si pudieran.
Por supuesto que una persona puede acallar su conciencia y corromperla y hasta cauterizarla. Sin embargo, Dios puede despertarla en cualquier momento que a Él le plazca. Tenemos menos control sobre nuestra conciencia que sobre cualquier otra facultad. El hombre no puede sacudirse por completo las operaciones de la conciencia. En Isaías 57:20 dice, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto. Para dejar de tener una conciencia, el hombre tendría que dejar de ser hombre. Por otra parte, hacer el bien hace que la persona tenga una buena conciencia. Las conciencias de otros observadores también aprueban su buena conducta. Considera también la inmensidad de los deseos en el hombre. Está insatisfecho con todo lo que está por debajo de él. Estamos diseñados para mirar hacia arriba, más allá de nosotros mismos, hacia algo más, algo perfecto. No podemos hallar la plena satisfacción en lo que es inferior o imperfecto. Nuestro apetito por algo mayor demuestra una carencia de lo que tenemos en el presente. En realidad nos sentimos insatisfechos hasta que descansamos en Dios. El cuarto argumento que podríamos mencionar es que los sucesos inusuales en el mundo demuestran la existencia de Dios. Los sucesos inusuales en el mundo demuestran la existencia de Dios. Los acontecimientos como los juicios extraordinarios que suelen seguir a los pecados extraordinarios demuestran la justicia de Dios. El Salmo 9:16 dice, Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. Piensa en la esposa de Lot, que se convirtió en un montón de sal, o en Herodes, al que se lo comieron los gusanos. Los milagros también manifiestan un poder mayor que la naturaleza misma. Esta no puede elevarse por encima de sí misma y producir milagros. Los prodigios no son ni más ni menos que el dedo de Dios. Solo un Dios vivo puede ser responsable de acontecimientos como la resurrección de Cristo de entre los muertos. Las profecías cumplidas dan testimonio de la existencia de Dios. Solo Él, en el cielo, que sabe todas las cosas y posee todo el poder, podría decir de antemano lo que hará y después llevarlo a cabo exactamente así como lo ha dicho. Las Escrituras están llenas de ejemplos de esta divina disposición. ¿Qué significa esta doctrina para nosotros? Debemos preguntarnos esto con suma atención. ¿Qué deberíamos aprender de ella? Por todo lo que hemos dicho, ¿qué es lo que concluimos para nosotros? En primer lugar, el ateísmo es una doctrina destructiva. El ateísmo es una doctrina destructiva. Tiende a destruir el mundo en su conjunto. Los fundamentos mismos de una sociedad ordenada descansan sobre el conocimiento y el temor de Dios. Sin él no puede haber una norma absoluta del bien y del mal. La conciencia del hombre se vuelve insensible. Todo hombre persigue sus propios deseos pecaminosos, egoístas y desenfrenados. El hombre se convierte en un monstruo. La sociedad se vuelve una jungla de anarquía o tiranía. La tierra se convierte en un infierno. ¡Qué cruel es el ateísmo! El ateísmo destruye al ateo mismo. Eliminando toda amenaza de castigo y promesa de recompensa, queda reducido al nivel de un mero animal. En tal caso, la esperanza se pierde, así como toda posibilidad de verdadera felicidad. El único propósito que permanece en la vida es una gratificación momentánea, independientemente de la forma ilegal en que se pueda lograr. Por otra parte, cuanto más consciente sea el hombre de Dios, más inocente, inofensivo y útil es en este mundo. En segundo lugar, la presencia del ateísmo hoy en día es lamentable. La presencia del ateísmo hoy en día es lamentable. Es una locura que reduce al hombre a la nada. Le quita significado y propósito a la vida y no nos deja más que la mera casualidad. El hombre acaba no siendo hombre en absoluto. Qué triste ver cómo se entregan a la mentira mentes educadas e inteligentes. Pero no te equivoques, el diablo no es ateo.
Del mismo modo, las almas que sufren en el infierno bajo el juicio de Dios ya no tienen la menor duda de su existencia. Considera algunos puntos adicionales, no sea que te dejes engañar por la ficción del ateísmo. Nadie puede demostrar que no haya Dios. Intentarlo es absurdo. Alguien podría objetar, pero no puedo ver a Dios. Si pudiéramos verle, ya no sería infinito y por tanto dejaría de ser Dios. No podemos ver el viento, pero no dudamos de su actividad. Seguimos sin entender gran cosa respecto a la luz, pero solo un necio cuestionaría su existencia. Todo ser viviente y toda la creación testifican en contra del ateo. Se pueden presentar literalmente miles de millones de argumentos para refutar su sinsentido. Dios envía providencias especiales de vez en cuando para que actúen como mensajeros para la conciencia del hombre con el fin de mantener viva la noción innata de Dios. En última instancia, no puede haber ateos puros. En lo profundo de su ser, todos saben que hay un Dios. Por tanto, en un sentido, todos los pecadores son ateos. Como hemos dicho antes, y en otro sentido, ningún pecador es ateo. El presunto ateo solo desearía que no hubiera Dios e intenta vivir consecuentemente. Los hombres intentan ser ateos porque tienen alguna culpa secreta que surge del conocimiento de su pecado. Quieren entregarse con libertad a su pecado sin ser restringidos de manera alguna por el clamor de la conciencia. Su objetivo es zafarse del yugo de la esclavitud a Dios y encontrar una nueva libertad. Sin embargo, solo se convierten en esclavos del pecado. La única libertad que obtiene el ateo es la libertad de contaminarse. Cuán seductor es el pecado, cuán seductor es el pecado. Si el ateo está equivocado, lo ha perdido todo. Si tiene razón, no ha logrado nada. Incluso desde la perspectiva meramente humana, el ateísmo es puramente irrazonable. El ateísmo es deshonesto y convierte al hombre en enemigo de la felicidad de su propia alma. Los cristianos necesitan gran caridad para no despreciar a un hombre que menosprecia su propia alma. Aunque los ateos no merezcan nuestra preocupación, tengámosles afecto y compadezcámonos de ellos. En tercer lugar, si es una necedad negar la existencia de Dios, entonces reconocerla es sabiduría. Si es una necedad negar la existencia de Dios, entonces reconocer la existencia de Dios es sabiduría. Como Satanás atacó primero el carácter de Dios en el jardín del Edén, ahora arremete con mayor osadía contra el ser mismo de Dios. Pero es mejor dudar de tu propia existencia que dudar de la existencia de Dios. Él es, y es todo lo que las Escrituras dicen que Él es, Señor, gobernador, soberano sobre todo el universo. Este conocimiento es necesario para adorarlo como es debido. Nuestra adoración no solo llegará hasta la altura del concepto que tengamos de Dios. No puedes adorar a alguien cuya existencia pones en duda. Sin este conocimiento no podemos ordenar nuestras vidas de la forma apropiada. Caeremos en todo tipo de pecado concebible. Sin este conocimiento no podemos tener consuelo alguno en nuestra vida. Sin embargo, con Dios disfrutamos de amparo y fortaleza. Sin Él, ¿cómo podríamos mantener nuestro sano juicio en este mundo de maldad? A pesar de ello, en la medida en que dudemos, no tendremos consuelo. Sin este conocimiento no podemos tener una creencia firme en las Escrituras. No hay Dios, no hay Biblia. Sin Biblia no hay fundamento para nada. Por consiguiente, estudiemos a Dios en la creación, así como en las Escrituras. Aunque lo vemos con mayor claridad en la palabra escrita, no deberíamos descuidar las pruebas que de Él hay en la naturaleza. Él es el autor de ambas cosas. Las Escrituras nos apuntan a menudo a la naturaleza y ninguna contradice a la otra. Asimismo,
Veamos a Dios en nuestras propias experiencias de Él. La experiencia es una maestra poderosa. Aunque no puedas ver su esencia, puedes ver su bondad en tu propia vida. Es improbable que dudes de la existencia de alguien a quien conoces personalmente. La comunión personal con Dios argumenta más a favor de su existencia que todas las pruebas externas que hay en la creación. En efecto, hay algo sobrenatural respecto al cristianismo verdadero que solo conoce el corazón renovado. En cuarto y último lugar, si profesamos creer en la existencia de Dios, pero le negamos nuestra adoración, somos igual de necios que el ateo. Si profesamos creer en la existencia de Dios, pero le negamos nuestra adoración, somos igual de necios que el ateo. Aquel que profesa creer en Dios y no lo adora, es ateo en lo que respecta a su honor, por no decir también a su ser, dado que vivimos y nos movemos en Él. Deberíamos vivir y movernos por y para Él. Sería razonable que nuestra facultad más noble estuviera comprometida con el objeto más excelente. Dios debe estar en todos nuestros pensamientos. Por tanto, recuérdale siempre y piensa mucho en Él. Un Dios olvidado es como si no fuera Dios para nosotros.